Hola, aquí es tu amigo el contador y la historia que recibí hoy me puso la piel de gallina de un modo distinto, porque esta vez no es sobre alguien que se perdió y se arrepintió, es sobre un hombre que ganaba 900 pesos a la semana, que fue humillado hasta no aguantar más y que tomó una decisión que lo cambió todo. Y lo más espantoso, lo volvería a hacer. Agarra tu valor y vente conmigo que esta historia es real. Me llamo Marcos y tenía 27 años cuando empezó todo esto. Era el año 2015, aunque a veces confundo si fue ese o el principio del 2016, porque hay cosas de esa época que se me borraron de la cabeza, nombres, fechas, días enteros. Vivía en Monterrey, en Nuevo León, en un cuarto rentado en la parte de atrás de una casa, en un barrio de calles empinadas, donde en agosto el calor pegaba tan fuerte que el aire temblaba sobre el pavimento. Trabajaba en una distribuidora de refacciones, de esas grandes, de bodega enorme con techo de lámina que en la tarde se volvía un horno. En el papel yo era ayudante de almacén. En la práctica yo hacía el trabajo de un encargado, de un vendedor de mostrador, de un cobrador, de todo. Ganaba 900 pesos a la semana. 900 pesos. Me acuerdo de ese número hasta hoy porque me persiguió durante mucho tiempo. Yo hacía el trabajo de un hombre que ganaba el triple y me llevaba a la casa 900 pesos y una palmada en la espalda. La rutina era siempre la misma. Me levantaba antes de las 5 de la mañana, agarraba el primer camión, ese que salía vacío de la base y se iba llenando hasta que ya no cabía nadie, y llegaba a la bodega antes de las 7. Trabajaba el día entero en aquel calor del norte, ese calor seco que partía los labios, que hacía que la camisa se pegara a la espalda antes de las 9 de la mañana. Yo acomodaba refacciones, armaba pedidos, atendía clientes en el mostrador. Hacía las cuentas que el gerente presentaba como suyas. Le hablaba a los morosos para cobrar. Descargaba camiones cuando faltaba gente. Todo. Y al final de la semana, llegaba el sobre con los 900 pesos y la palmada. Yo quiero que ustedes entiendan el tamaño de aquella pobreza, porque sin entenderla, no van a entender lo que hice después. Yo llevaba mi lonche de la casa todos los días, porque comer en la fonda de enfrente costaba dinero que yo no tenía. Y el lonche era contado. Era arroz, frijoles y un huevo, cuando había huevo. A fin de quincena, cuando el dinero apretaba de verdad, era arroz y frijoles nada más. Y yo comía con la cabeza agachada para que nadie viera. Hubo una vez, al final de una semana mala, que no me alcanzó ni para el lonche y me pasé el día entero con puro café y azúcar, diciéndole a todos que no tenía hambre. En la tarde ya andaba mareado, viendo lucecitas frente a los ojos. Y fue don Saúl, de quien ya les voy a platicar, el que se dio cuenta y me pasó la mitad de su torta sin hacer aspaviento. Nomás me la puso en la mano y miró para otro lado como si no hubiera hecho nada. Y estaba el pasaje del camión. Ese nunca lo voy a olvidar. Al final de la jornada, todos los santos días, yo hacía la misma escena. Metía la mano hasta el fondo de la bolsa del pantalón y juntaba las monedas, una por una, contando si me alcanzaba para el regreso. Había días que no alcanzaba. Había días que yo me subía al camión, contaba enfrente del chofer y me faltaban 3 pesos, 2 pesos. Y el chofer, un señor de bigote que ya me conocía, me dejaba pasar con una cara de lástima. Esa cara de lástima. Yo prefería que me gritara, que me bajara, lo que fuera, menos esa cara de lástima del que te mira y piensa, pobrecito. Yo me regresaba a la casa mirando por la ventana del camión, prometiéndome a mí mismo que un día nadie iba a volver a mirarme con lástima. Cumplí esa promesa. Solo que el precio de cumplirla nadie me lo dijo bien en aquella época. Bueno, sí me lo dijeron, pero yo no quise oír. Lo peor ni siquiera era el dinero. Lo peor era la humillación que venía junto, todos los días, a cuentagotas. Y esa humillación tenía un nombre. El nombre era Don Genaro.
Don Genaro Salcido era el dueño de la distribuidora. Tenía como 60 años, panza de hombre que comía bien, un reloj dorado en la muñeca y una camioneta nueva que cambiaba cada año. No era de esos patrones que gritan. Hubiera sido más fácil si gritara. Don Genaro era peor que eso. Te llamaba mijo enfrente de los demás y te rebajaba en privado. Decía, enfrente de todos, que yo era el futuro de la empresa, que me veía como a un hijo, que yo iba a llegar lejos. Y luego me llamaba a su oficina, cerraba la puerta y me decía que mi puesto fijo tenía que esperar, que el mes había estado flojo, que yo tenía que entender el momento de la empresa. Llevaba 2 años diciéndome eso. 2 años de mes flojo. Y en el mismo mes, flojo, estrenaba camioneta. Yo aguantaba porque lo necesitaba. Mi mamá, doña Lucía, vivía sola del otro lado de la ciudad. Tenía la presión alta, tomaba medicina controlada, y el dinero que yo le mandaba cada semana era la diferencia entre que comprara la medicina buena o la del cuadro básico que no le sostenía la presión. Mi mamá era una mujer de fe, de esas que rezaban de rodillas todas las noches, que leían su Biblia gastada con el dedo siguiendo los renglones, que me hablaban por teléfono cada domingo en la noche para decirme que estaban pidiendo por mí, que el Señor tenía un plan para mi vida. Yo escuchaba, decía amén para no lastimarla, y colgaba con ese nudo en el pecho del que no cree en ningún plan. El plan de mi vida, por lo que yo veía todos los días, era servirle a don Genaro hasta morirme. Pero había algo más en mí, y voy a ser honesto porque, si no, no se entiende. Yo no era solo pobre y humillado, yo era envidioso. Esa era mi falla, la que cargaba desde niño. Yo veía lo que el otro tenía y me carcomía por dentro. Veía la camioneta de don Genaro y me ardía. Veía a los vendedores de mostrador con su sueldo fijo y los odiaba en silencio. La envidia me vivía adentro mucho antes del primer servicio. El diablo no corrompe a un inocente. Él nada más le da la herramienta al que ya la andaba buscando. Hubo un día que se me quedó grabado. Yo había traído a la empresa la cuenta más grande del año, una constructora enorme que iba a comprar refacciones para toda su flotilla de maquinaria. Me costó 3 meses cerrarla. 3 meses de hablarle al ingeniero, de llevarle cotizaciones, de aguantarle desplantes. Y la cerré. Esa cuenta, sola, valía más que todo lo que yo vendía en un año. Don Genaro me dijo, enfrente de todos, que con esa cuenta por fin me iba a hacer encargado, con sueldo de encargado. Me dio la mano, me dijo mijo otra vez. Y a la semana siguiente nombró encargado a Beto. Beto era el sobrino político de don Genaro, el esposo de una sobrina, un huevón que llegaba tarde, que no sabía ni armar un pedido, que se la pasaba en el celular. A Beto le dieron mi puesto. A Beto le dieron la comisión de mi cuenta, la de la constructora que yo había sudado 3 meses. Don Genaro me dijo, con esa sonrisa, que Beto tenía más experiencia, que yo todavía no tenía el perfil, que ya me iba a llegar mi momento. Mi momento. 2 años esperando mi momento. Y cuando llegó, se lo dieron a un huevón, porque era de la familia. Y como si eso fuera poco, ese mismo viernes mi mamá me habló temprano, antes de que yo saliera, diciéndome que el doctor le había mandado unos estudios urgentes del corazón, que costaban 500 pesos, y que ella no tenía cómo pagarlos hasta la otra semana. Yo hice la cuenta en la cabeza. Yo no tenía 500 pesos, yo tenía como 80 pesos y unas monedas para aguantar la semana entera. Entonces fui con don Genaro y le pedí un adelanto. 500 pesos. Nada más 500 pesos, descontados de mi sueldo, para los estudios de mi mamá. Me miró por encima de los lentes, sonrió de aquella manera suya y me dijo que no se podía. Que si me hacía esa excepción a mí, se la tenía que hacer a todos, que yo tenía que aprender a administrarme, que el dinero no se daba en los árboles. 500 pesos.
El hombre cambiaba de camioneta cada año y no me adelantó 500 pesos para los estudios del corazón de mi mamá. Salí de su oficina con la garganta apretada y me regresé a mi rincón en el almacén. Esa misma tarde, como a las 4, don Genaro pasó por la bodega bien vestido, perfumado, con camisa nueva, y anunció a todo el mundo que se iba más temprano porque era la fiesta de 15 años de su nieta, la Paulina, y que había rentado un salón de Los Caros, con grupo norteño en vivo, con banquete para 300 invitados. Dijo el nombre del salón. Dijo que se había gastado una fortuna, pero que una nieta era para esas cosas. Y me volteó a ver cuando lo dijo. Me volteó a ver, sonriendo, el hombre que me había negado 500 pesos para los estudios de mi mamá 3 horas antes, presumiendo el dineral que se iba a gastar en la fiesta de su nieta. Fue ahí que algo se volteó dentro de mí. No fue coraje, ¿saben? Coraje yo ya sentía desde hacía tiempo. Fue otra cosa. Fue una frialdad, una decisión. Yo miré a aquel hombre y entendí, con una claridad que me asustó, que por las buenas yo nunca en la vida iba a salir de aquel hoyo. Que el camino derecho era una cuerda que me amarraba y que mientras yo hiciera todo bien, me iba a morir pobre, sirviéndole a aquel hombre, mandándole medicina barata a mi mamá. Le pedí dinero prestado a un compañero para los estudios de ella, y me regresé a la casa caminando aquella noche, varios kilómetros, porque no quise gastar el pasaje. Y así fue como empezó todo. No con un demonio, con 500 pesos. Aquella noche, caminando de regreso, me acordé de una cosa que había oído unas semanas antes. Había un señor que trabajaba conmigo en el almacén, don Saúl, como 45 años, callado, de esos que nadie nota. Pero don Saúl era el único en toda la distribuidora que me trataba como persona. Cuando yo llegaba muerto de cansancio, él compartía su café conmigo. Cuando don Genaro me humillaba enfrente de los demás, era don Saúl el que después pasaba cerca y me decía bajito que no me agüitara, que el viejo era así. Don Saúl era un hombre bueno. Necesito que ustedes entiendan esto, porque es importante para lo que viene después. Don Saúl era el hombre más bueno que conocí en aquel lugar. Unas semanas antes de aquel viernes, nos habíamos quedado hasta tarde descargando un tráiler que llegó retrasado. Y después, don Saúl me invitó una cerveza en una tiendita cerca de la bodega. Tomamos, platicamos, nos quejamos de la vida, de don Genaro, del sueldo. Y en algún momento, ya con la lengua suelta, yo le dije a don Saúl que daría cualquier cosa, lo que fuera, por ver caer a aquel hombre y por cambiar mi vida. Lo dije medio en broma, medio en serio, y don Saúl se quedó callado un rato, mirando su botella. Después dijo una cosa a la que en el momento no le di importancia. Dijo: Marcos, yo conozco a una señora, pero esto no tiene vuelta atrás. ¿Me oíste? No tiene vuelta atrás. Yo me reí en el momento. Pensé que era plática de borracho, creencia de gente grande. Le pregunté qué señora era esa, y él nada más movió la cabeza y dijo que mejor ni supiera, que había gente que se metía con cosas que no debía, y que él lo había dicho por decir. Cambió de tema. Tomamos un poco más y cada quien se fue a su casa. Pero aquella noche, caminando de regreso de los estudios de mi mamá, con don Genaro y el salón caro martillándome la cabeza, me acordé de la plática. Y me acordé de que al día siguiente, medio apenado, don Saúl me había garabateado una dirección en un papel y me lo había metido en la bolsa, diciéndome que lo tirara, que ni él sabía por qué lo había escrito. Yo no lo había tirado. El papel seguía en mi cartera, arrugado, olvidado. Llegué a mi cuarto, saqué la cartera y me quedé mirando aquel papel. Un nombre y una dirección. Una colonia del otro lado de la ciudad, en lo alto del cerro, de esas a donde el camión sube cada hora, si bien le va. El nombre escrito era Doña Otilia. Voy a ser honesto con ustedes, yo no fui corriendo.
no es así como pasa. Me quedé con aquel papel en la cartera como 3 semanas más. Todas las noches lo miraba y todas las mañanas lo metía de vuelta y me iba a trabajar. Intenté por las buenas una vez más. Junté valor, le pedí una junta a don Genaro, le llevé unas hojas con todo lo que yo hacía, con todos los clientes nuevos que yo había traído, y le pedí, por última vez, que me diera el puesto fijo. Le hablé derechito, sin alzar la voz, como gente educada. Me escuchó todo, con aquella sonrisa paciente, y cuando terminé me dijo que admiraba mis ganas, pero que a lo mejor yo todavía no tenía el perfil, que el puesto era para el que se ponía la camiseta, y que lo iba a pensar con cariño. Pensarlo con cariño. 2 años pensándolo con cariño. Salí de aquella oficina y fue ese día que decidí ir a ver a doña Otilia. No fue la primera humillación la que me empujó. Fue la última de una fila de humillaciones tan larga que yo ya ni le veía el principio. Agarré 2 camiones un sábado en la mañana para llegar a la colonia. Era un lugar humilde, de calles sin pavimentar, casas bajas, paredes de bloc sin aplanar. La casa de doña Otilia no tenía nada de diferente de las otras. Un portoncito de fierro, un perro flaco dormido en la sombra, unas plantas en botes de pintura en el patiecito. Toqué en el portón y una señora se asomó en la puerta. Tendría como 70 años, pelo blanco recogido, vestido de flores, chanclas. Parecía mi abuela, parecía cualquier abuela. Me miró de arriba abajo y antes de que yo dijera nada, dijo: «Tú eres el muchacho de don Saúl. Pásale. Te estaba esperando desde hace rato». Aquello me puso la piel de gallina, porque yo no le había avisado a nadie que iba, y don Saúl no me hablaba de eso desde hacía semanas. Adentro de la casa estaba fresco y oscuro. Había un olor a café recién hecho y un olor por debajo, más viejo, de veladora quemada y de alguna hierba que yo no conocía. En la pared de la sala había imágenes de santos. Había un sagrado corazón enmarcado. Había una virgen que yo no supe cuál era. Había un rosario colgado de un clavo. Cosas de gente católica de antes, de esas que van a misa, que rezan el Ave María, que le tienen devoción a San Judas. Pero había otra cosa también. Debajo de una mesita, en un rincón, tapado con un trapo rojo, había algo que yo no alcancé a ver bien, con veladoras apagadas alrededor y unos platos con cosas que no quise mirar de cerca. Había un vaso con agua oscura. Había lo que parecía harina dibujada en el piso, en un dibujo que yo no entendí. Doña Otilia mezclaba. Rezaba fuerte, a la antigua. Besaba el rosario, pero se metía con lo que no debía, con lo que ninguna iglesia bendice. Y hablaba de todo aquello con la naturalidad del que platica una receta de cocina. Sin culpa, sin miedo, como si fuera la cosa más normal del mundo tener el cielo en la pared y el otro lado debajo de la mesa. Me sirvió un café en una taza chica, de esas de peltre despostillado. Se sentó frente a mí en una silla de plástico y preguntó qué quería. Yo empecé a explicar, todo enredado, lo de don Genaro, lo del sueldo, lo del puesto, lo de los 500 pesos. Y ella levantó la mano para que me callara. Dijo que ya sabía lo que yo quería, que todos los que llegaban ahí querían lo mismo, con nombres distintos. Querían subir, querían ver caer al otro, querían voltear el juego. Dijo que ya había visto a cientos como yo sentarse en esa misma silla, con la misma cara del que ya no aguanta, y que ella ya sabía, no más de mirar, quién iba a aceptar y quién se iba a ir. Y me miró de un modo que me dijo, sin palabras, en cuál grupo ya me había puesto. Y entonces dijo la cosa que me cambió la vida. Dijo, con aquella voz tranquila de abuela, moviendo el café despacito con una cucharita: «Mira, mijo, esto que tú quieres se puede conseguir. Todo. El hombre cae, tú subes, el dinero llega, el respeto llega. Pero no soy yo la que da. Yo nada más presento. Yo nada más abro la puerta. El que da es otro. Y él no cobra dinero. El dinero es fácil.
El dinero cualquiera lo consigue. Él cobra obediencia. Y cobra siempre. ¿Me entendiste? No es una sola vez. No es firmar un papel y ya. Es para siempre. Tú vas a hacer los trabajos que Él mande, como Él mande, a la hora que Él mande, por el resto de tu vida. Y algunos de esos trabajos, mijo, se detuvo, me miró bien a los ojos y bajó la voz. Algunos de esos trabajos no son bonitos. Hay trabajo que te va a pedir cosas que hoy tú crees que nunca serías capaz de hacer. Y las vas a hacer. Porque después del primero, ya no hay fondo. Yo le pregunté qué pasaba si aceptaba y después me quería salir. Me miró a los ojos y la cara se le cambió. Perdió la dulzura de abuela por un segundo, nada más un segundo, y se le puso dura como piedra. Dijo, no hay salirse. Te lo voy a decir una sola vez y no lo repito. No hay salirse, no hay arrepentirse, no hay pedir que te saquen. La puerta nada más abre para adentro. Por eso te lo digo, y don Saúl te lo dijo, y te lo voy a decir otra vez por última vez. No tiene vuelta atrás. Tú te sales por esa puerta ahora, te das la vuelta, y te olvidas de que esta dirección existe, y sigues tu vida pobre y honrada, y duermes en paz el resto de tus días. O te quedas, y ya nunca eres el mismo, y nunca vuelves a dormir igual. Piénsalo bien, piénsalo con calma. Te doy hasta que se acabe el café. Cuando la taza esté vacía, me dices. Y yo lo pensé, les juro que lo pensé. Miré al fondo de aquella taza, al café negro todavía por la mitad, y ahí pasó mi vida entera. Pensé en mi mamá rezando por mí todas las noches, de rodillas, en su cuartito. Pensé en la medicina barata que no le sostenía la presión. Pensé en los 500 pesos que don Genaro me negó. Pensé en el salón caro de los 15 años de la Paulina. Pensé en los 900 pesos a la semana. Pensé en la cara de lástima del chofer del camión. Pensé en el lonche de arroz y frijoles comido con la cabeza agachada. Pensé en regresar a pie, kilómetros, en lo oscuro, prometiéndome que un día nadie iba a volver a mirarme con lástima. Y me tomé el café despacio, trago por trago, sintiendo cómo cada trago me acercaba a la decisión. Y cuando terminé el café, cuando me eché el último trago amargo del fondo de la taza, puse la taza en la mesa, miré a doña Otilia y dije, acepto. Yo no fui engañado. Quiero que eso quede bien claro, porque es la parte que nadie entiende. Nadie me engañó. Yo no firmé nada sin leer. Doña Otilia me explicó todo, con todas sus letras, 2 veces. Me dio la oportunidad de irme. Y yo, con la cabeza limpia, sabiéndolo todo, escogí quedarme. Escogí a conciencia. Esa es la verdad, y la voy a cargar hasta el final. Lo que pasó aquella noche no lo voy a describir con detalle, porque hay cosas que no se cuentan. Doña Otilia prendió las veladoras debajo de la mesita, las del trapo rojo. Dijo unas palabras en una lengua que no era español ni latín, una lengua que raspaba el oído. Las veladoras estaban prendidas y la puerta de la sala estaba cerrada, pero por el pasillo entraba una corriente de aire. Yo la sentía en la nuca, y la llama de las veladoras, en lugar de temblar con la corriente, se quedó perfectamente quieta. Quieta como pintada, sin moverse ni un pelo, mientras yo sentía el aire pasar. Lo vi con mis ojos. Allá afuera, la música norteña que sonaba en la radio del vecino se cortó de golpe, en seco, y los canarios que un vecino tenía en jaulas dejaron de cantar todos al mismo tiempo, de un segundo a otro, y quedó un silencio que me dieron ganas de llorar sin razón. Doña Otilia me agarró la mano, dijo unas palabras, y yo sentí algo entrar por la palma, un frío que después se volvió calor y después nada. Cuando terminó, doña Otilia me soltó la mano y dijo que ya estaba hecho. Yo me miré la mano y estaba normal, pero algo había cambiado, y me tardé días en entender qué era. Desde aquella noche yo no volví a sudar.
ni una gota. En Monterrey, en pleno agosto, con el calor que derrite a cualquiera, yo andaba seco como un papel. La gente sudando a chorros y yo seco, fresco, como si el calor no me tocara. Mi esposa, años después, dice que es cosa de mi cuerpo, que hay gente así. Yo la dejo creer eso. Me regresé a la casa aquella noche y me dormí. Y fue cuando apagué la luz, en ese medio segundo de oscuridad total, antes de cerrar los ojos, que la oí por primera vez. No fue un sueño, fue una voz. Bien clara, bien cerca, como si alguien estuviera parado a los pies de la cama. Una voz que no tenía prisa. Dijo nada más una frase: ahora eres mío. Y me dormí. Dormí mejor de lo que había dormido en meses, y eso fue lo más espantoso de todo. El primer cobro llegó rápido, menos de una semana después. Fue del mismo modo, al apagar la luz, en la oscuridad, la voz a los pies de la cama. Corta. Me dijo lo que tenía que hacer, y amanecí al día siguiente sabiendo exactamente el trabajo, como si fuera una idea mía que se me hubiera ocurrido dormido. El primer trabajo parecía chico. Había un repartidor en la distribuidora, Antonio, al que todos le decían Toño. Un hombre normal, ni bueno ni malo, de esos que cumplen su horario y se van. Toño tenía una hija de 15 años y llevaba 3 años ahorrando peso por peso para hacerle su fiesta de 15. Era su sueño. Hablaba de eso todo el tiempo. Enseñaba las cotizaciones del salón. Contaba cómo le iba a brillar la cara a su hija. El trabajo era simple. Yo tenía que hacer que pareciera que Toño se había robado mercancía. Un cargamento de refacciones caras que se reportó incompleto. Yo tenía acceso al sistema y a la bodega. Era nada más mover unas cosas, borrar un registro aquí, esconder unas cajas allá y dejar el rastro cayendo sobre Toño. Lo hice un martes en la mañana, antes de que llegara todo el mundo. Me llevó como 20 minutos. Me acuerdo de pensar, mientras lo hacía, que no era para tanto, que yo no estaba lastimando a nadie de verdad, que a Toño le iban a llamar la atención, cuando mucho, y la vida seguiría. Me lo repetí todo el día. No estoy lastimando a nadie de verdad. Don Genaro corrió a Toño el jueves. ¿O fue el viernes? Ya no estoy seguro. Hace mucho de eso. Por robo. Dijo que había sido un robo grave, que le había costado caro a la empresa, que no se podía confiar más en él. Toño lloró enfrente de todos. Lloró y juró que él no había hecho nada, que tenía que haber un error, que él tenía a su hija y la fiesta de 15 juntada con tanto sacrificio. Nadie lo volteó a ver. Don Genaro le dijo que recogiera sus cosas y se largara en ese momento. Y yo me quedé ahí, en mi rincón del almacén, viendo a Toño juntar sus cosas en una caja de cartón. Y no sentí nada. Esperé sentir algo. Esperé el peso, la culpa, el nudo en la garganta. No llegó. Me miré la mano, esa mano que ya no sudaba, y entendí que había empezado. Y fue aquella semana que el primer hilo se empezó a jalar. Porque junto con el trabajo cumplido, llegó la entrega. Mi parte del trato empezó a llegar. Y empezó justo donde yo más quería. Empezó por Don Genaro. Fue despacio, al principio. Tan despacio que parecía casualidad. Y a lo mejor, para quien lo viera de fuera, era nada más casualidad. Pero yo sabía. Yo siempre supe. Y aquí necesito explicarles una cosa, porque es importante. La caída de Don Genaro no fue de un solo golpe. No fue un castigo del cielo que le cayó en la cabeza en un día. Si hubiera sido así, nadie lo creería, ni él. Fue despacio, tan despacio que se podía contar como mala racha, como mala suerte, como esas temporadas feas que todos pasamos en la vida. Los hilos se fueron jalando uno por uno, con meses de distancia entre ellos, cada uno con su explicación bonita y natural. Y era justamente eso lo que me daba el escalofrío. Porque yo veía al hombre hundirse en cámara lenta, y nadie a mi alrededor veía más que a un señor sin suerte.
Solo yo sabía que cada tropezón suyo era un pago de mi cuenta. La primera cosa pasó como 3 semanas después de que corrieron a Toño. Un camión de la distribuidora, cargado de mercancía, fue asaltado en la carretera, rumbo a Saltillo. Al chofer no le hicieron nada, gracias a Dios. Lo dejaron amarrado a un lado del camino. Pero se llevaron toda la mercancía, y cuando don Genaro fue a cobrar el seguro, descubrió que tenía una cláusula vencida, una renovación que el del seguro había dejado pasar, y el seguro no cubrió nada. Fue una pérdida grande. Don Genaro anduvo una semana con la cara dura, gritándole a todos, peleando con el del seguro, con la aseguradora. Cosas de empresa. Pasa. Eso dijo todo el mundo. Pasa. Yo no dije nada, pero aquella noche, cuando apagué la luz, la voz dijo nada más una palabra. Empezó. Después del asalto, vino una temporada en que los clientes empezaron a irse. No todos de un jalón, uno aquí, otro allá. Un cliente grande, de años, que de repente se fue con la competencia. Otro que se quejó de una entrega tardía que nunca antes había pasado y canceló el contrato. Los proveedores empezaron a apretar los plazos de pago, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si olieran sangre en el agua. Don Genaro corría de un lado a otro, tapando hoyos, y cada hoyo que tapaba abría 2. Yo lo veía llegar en la mañana con la cara más cansada, la camisa más arrugada, el pelo más blanco. Y yo, en mi rincón del almacén, iba subiendo, porque con la empresa en apuros, él necesitaba cada vez más gente que resolviera, y yo resolvía. Cada problema suyo era una oportunidad mía de lucirme. Me volví indispensable en medio del incendio que yo mismo, sin que nadie supiera, había ayudado a prender. Como 2 meses después del asalto, o 3, ya no me acuerdo bien, el SAT le cayó a la distribuidora. Una revisión pesada por una denuncia anónima, de esas que dicen que hay facturas falsas, dinero por debajo, esas cosas que toda empresa de ese tamaño tenía un poco. Don Genaro tuvo que contratar abogado, contador nuevo. Se gastó un dineral, andaba con la presión por las nubes, rojo, sofocado. La empresa no quebró, pero sangró. Sangró bastante. Y aquí vino la primera cosa que me espantó de verdad, porque me tocó a mí y no nada más a don Genaro. Fue un tiempo después de la revisión. Yo andaba solo, de noche, revisando unos pendientes, y por algún motivo agarré mi celular y me metí a ver los mensajes enviados. Y ahí, en la bandeja, había uno que yo no conocía. Mandado desde mi número, con fotos de facturas y un texto detallado. Número por número, fechas, cantidades. Todo lo que solo alguien de adentro podía saber. Mandado a un contacto guardado sin nombre, que después rastreé y resultó ser de un despacho que tramitaba denuncias ante el SAT. Y lo peor ni fue eso. Lo peor fue la fecha y la hora del mensaje. Era un martes en la tarde, un día que yo juraba por mi madre que no había ido a trabajar, porque era el día que había llevado a mi mamá con el doctor. Me pasé la mañana entera y parte de la tarde en la sala de espera de la clínica con ella. Me acordaba bien. Me pasé semanas dándole vueltas a aquello. Hasta le pregunté a mi mamá, sin decirle por qué, si se acordaba de aquel día. Y se acordaba bien. Se acordaba de que yo me había quedado horas con ella en la clínica, que hasta compramos pan dulce de regreso. Pero el mensaje estaba ahí, en mi celular, mandado a la hora en que yo estaba con ella. Las dos cosas no podían ser verdad al mismo tiempo. Y las dos eran. Borré aquella conversación con la mano temblando y nunca se lo conté a nadie. Fue ahí que entendí una cosa que me quita el sueño hasta hoy. Aquella cosa no actuaba nada más por medio mío. Actuaba a través de mí. Había ratos que yo hacía cosas y no me acordaba. Había días que se me borraban de la cabeza, días enteros que no puedo decir dónde anduve. Mi cuerpo hacía cosas que mi cabeza no mandaba.
Yo ya no era el dueño completo de mí mismo. Yo había aceptado un socio, y el socio usaba mis manos cuando se le daba la gana, y no me avisaba. El tercer hilo le dolió a don Genaro de otro modo. Fue por Beto, el mismo Beto al que le habían dado mi puesto, el sobrino político, el huevón consentido. Resultó que Beto llevaba tiempo robándole a la empresa. Desviaba dinero, inflaba facturas, se quedaba con cobros de clientes. Cuando don Genaro lo descubrió, ya le había hecho un hoyo enorme a la caja. Y Beto, en lugar de dar la cara, se peló. Se fue de la ciudad con su esposa, la sobrina de don Genaro, y se llevó todo lo que pudo. Don Genaro quedó traicionado por el mismo en el que había confiado, el mismo al que había preferido sobre mí. El hombre que me dijo que Beto tenía más perfil, vio a Beto vaciarle la empresa y desaparecer. Yo no moví un dedo en eso, no me hizo falta. La cuenta se pagaba sola, y a veces se pagaba con una ironía que hasta a mí me daba escalofrío. Y el cuarto hilo fue el que terminó de tumbarlo. Don Genaro era diabético desde hacía años, de esos que no se cuidan, que comen lo que sea, que no se checan. Con todo el coraje, con toda la presión de la empresa hundiéndose, la diabetes se le disparó. Y empezó a perder la vista. Primero veía borroso, después veía manchas, y en menos de un año se quedó casi ciego. El hombre que lo manejaba todo, que firmaba todo, que revisaba cada cuenta con sus propios ojos, ya no podía ni leer un papel. Quedó dependiente, encerrado en su casa, dándole vueltas a una empresa que ya no podía ver. Y fue ahí, en medio de toda aquella desgracia, que pasó el giro de mi vida. Porque la empresa necesitaba a alguien. La familia estaba perdida. Beto había huido. Los hijos de don Genaro no entendían nada del negocio. ¿Y quién conocía la distribuidora de cabo a rabo? Cada cliente, cada proveedor, cada cuenta. Yo, el ayudante. El Marcos de los 900 pesos. Me ofrecía a ayudar, con la voz más humilde del mundo, diciendo que era lo menos que podía hacer por don Genaro, que él era como un padre para mí. La familia me lo agradeció llorando. Me dieron un poder para manejar las cosas mientras él se recuperaba. Nunca se recuperó lo suficiente para volver. Y yo nunca devolví la empresa. En menos de 2 años yo le había comprado su parte a la familia, con un crédito que conseguí de un modo que hasta hoy no sé explicar bien, en condiciones demasiado buenas, con un ejecutivo de banco que me atendió como si yo fuera rey. La distribuidora se volvió mía. El ayudante de almacén se volvió el dueño. Y nadie en el mundo podía probar que yo hubiera hecho algo malo. Yo nada más estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso dijeron todos. Suerte del muchacho, trabajador, dedicado, se lo ganó. Yo tenía 29 años cuando me volví dueño de la distribuidora, donde había ganado 900 pesos a la semana. Y creí que ya había llegado. Creí que lo peor ya había pasado, que de ahí en adelante era no más cosechar. Estaba muy equivocado. Porque la obediencia, como doña Otilia me había avisado, no se acaba. No más se pone más cara. Por un tiempo, todo estuvo bien. Casi 2 años de paz. La voz se quedó callada, como si me estuviera dejando disfrutar. Y yo disfruté. Compré mi primer carro nuevo. Saqué a mi mamá de aquella casa apretada y la puse en una casa buena, en una colonia tranquila. Le compré su medicina de marca, la mejor, sin ver el precio. Mi mamá lloraba de alegría y decía que el Señor había oído sus oraciones, que Dios me había abierto las puertas. Me agradecía la bendición. Y yo la miraba, con mi mano que ya no sudaba metida en la bolsa, y decía amén. No tenía corazón para quitarle eso. Su oración era lo único puro que todavía existía cerca de mí. Fue en esa época que conocí a Mariana. Ella trabajaba en una notaría a donde yo iba seguido a arreglar papeles de la empresa. 24 años, sonrisa bonita,
de esas personas que creen que el mundo es un lugar bueno. Me enamoré de Mariana justamente por eso, por ser todo lo que yo ya no era. Cuando estaba cerca de ella, era como si por unos minutos pudiera fingirme a mí mismo que todavía era el Marcos de antes, el que todavía sentía las cosas, el que todavía tenía lástima, el que todavía lloraba. No era de verdad. Yo sabía que no era. La parte que sentía ya se había muerto. Pero a su lado yo conseguía fingir, y fingir era lo más cerca de sentir que me quedaba. Empezamos a andar, y en menos de un año nos casamos, en una boda bonita, con mi mamá en la primera fila, llorando de alegría, diciendo que era respuesta de oración, que Dios me había dado una buena mujer. Y fue Mariana, sin saberlo, la que se volvió la regla con la que medí el tamaño de lo que había perdido. Porque ella amaba a un hombre que ya no existía. Creía que se había casado con un muchacho luchón que había triunfado en la vida a puro sudor, con honradez, con trabajo duro. Les contaba a sus amigas mi historia como si fuera un cuento de hadas, el ayudante pobre que se volvió empresario a fuerza de ganas. Estaba orgullosa de mí, y cada vez que hablaba de mí con ese orgullo, yo sentía una cosa fría pasarme por dentro, porque ella no tenía ni idea de quién dormía a su lado. No sabía de doña Otilia, no sabía de la voz en la oscuridad, no sabía de Toño, que para entonces ya se había ido de la ciudad con su familia, ni de lo que venía con don Saúl. Ella amaba una cáscara, y yo la dejaba amarla, porque su amor era lo más cerca de ser humano que todavía me quedaba. Ella todavía no sabe. 10 años después, todavía no se imagina nada. Y esa es, tal vez, la parte más pesada de todo. Construí mi vida entera al lado de una persona que nunca conoció a la persona de verdad con la que se casó. Y fue cuando mi vida estaba en su mejor momento, casado, rico, respetado en la ciudad, que la voz volvió. Una noche cualquiera, en el medio segundo de oscuridad después de apagar la luz, clara como siempre, a los pies de la cama. Y esta vez dijo más de una frase. Me dijo que era hora del segundo trabajo, y cuando me dijo cuál era, me senté de golpe en la cama, en medio de la madrugada, helado por primera vez en mucho tiempo. Porque esta vez no era un Toño, esta vez era don Saúl. Don Saúl, el único hombre que había sido bueno conmigo en aquel infierno de bodega, el hombre que compartía su café conmigo, el hombre que me defendió de don Genaro en voz baja, el hombre que, aunque me había advertido que no tenía vuelta atrás, me había dado la dirección de doña Otilia, porque yo se la pedí, porque yo se la rogué. Don Saúl había seguido trabajando conmigo todo este tiempo. Cuando me volví dueño, fui yo el que le dio el mejor puesto del almacén, el mejor sueldo que había tenido en su vida. Me lo agradecía. Decía que yo era distinto, que no se me habían subido los humos, que no me había olvidado de dónde venía. Pobre don Saúl. Creía que me había ayudado a subir. No sabía que me había empujado a un abismo y que yo lo iba a arrastrar con él. El trabajo era destruir a don Saúl, no matarlo. Era peor que matarlo, de cierto modo. Era quitarle todo. La voz fue clara en el porqué. Dijo que el poder de verdad exige que uno demuestre que no tiene ancla, que mientras yo tuviera una sola persona por la que no fuera capaz de hacer nada, yo no era completamente suyo. Don Saúl era mi última ancla, la última persona a la que yo protegería, costara lo que costara. Y justamente por eso tenía que irse. Yo dudé. Por primera vez desde la casa de doña Otilia, dudé de verdad. Me pasé 3 noches sin dormir, acostado al lado de Mariana, mirando el techo, con la mano seca apoyada en el pecho. Pensé en decir que no. Estuve cerca. Hasta pensé en irme de la ciudad, en dejarlo todo, en agarrar a Mariana y desaparecer, empezar de nuevo lejos, en un lugar donde la voz no me encontrara. Pero en el fondo, yo sabía que no había lugar ninguno.
La voz iba conmigo a donde yo fuera. Y a la tercera noche, la voz me explicó, con mucha paciencia, lo que pasaría si yo decía que no. No fue una amenaza a gritos, fue peor, fue tranquila. Me mostró no sé cómo, pero me mostró todo regresándose. El camión asaltado soy yo. El SAT que cae soy yo. La vista que se apaga soy yo. Mariana traicionándome y huyendo con otro es Mariana. Todo lo que yo había construido se iba a desplomar a la misma velocidad con que había subido, y más rápido, y encima de mí, y de mi mamá, y de Mariana. Y al final, después de perderlo todo, yo todavía tendría que pagar el trabajo. No había salida por el no. El no costaba más caro que el sí. Siempre costó. Me pasé aquellas 3 noches pesando a don Saúl en una balanza contra mi mamá, contra Mariana, contra todo lo que yo era. Y cuando llegó la mañana de la 4ª noche, ya lo había decidido. Odié mi decisión, pero ya la había tomado. Don Saúl era un hombre solo, sin esposa, sin hijos que dependieran de él, sin nadie más que unos parientes lejanos. Mi mamá dependía de mí. Mariana dependía de mí. Así fue como me convencí. Así fue como hice que la cuenta cuadrara. Uno es capaz de justificar lo que sea cuando la otra opción es perderlo todo. Lo que sea, yo lo sé mejor que nadie. Entonces lo hice. No voy a contar cómo, porque hay cosas que no se cuentan y porque no es de eso de lo que se trata esta historia. Pero le armé a don Saúl una trampa tan honda que no tuvo la menor oportunidad. Fue un trabajo de semanas, frío, calculado, plantado pieza por pieza, con la misma frialdad con que había hecho el trabajo de Toño. Nada más que 1000 veces más grande. Usé su confianza en mi contra de él. El hombre confiaba en mí con los ojos cerrados. Me trataba como a un hijo. Y fue esa confianza la que convertí en la cuerda que lo ahorcó. Cuando terminó, don Saúl había perdido el trabajo. Lo habían acusado de algo serio que no hizo, de un desvío grande en la empresa. Había perdido su nombre en toda la ciudad. Y hasta sus parientes le voltearon la cara por lo que pareció, por lo que yo hice que pareciera. Vi a don Saúl, un hombre de casi 50 años. Bueno, honrado. Ser destruido enfrente de toda la ciudad por una cosa que yo planté. Y la última vez que lo vi, me miró. Fue en la calle, enfrente del juzgado, a donde él había ido a tratar de defenderse de una cosa indefendible que yo había construido piedra por piedra. Estaba del otro lado de la calle, más flaco, más viejo, con la ropa floja en el cuerpo del que ha adelgazado de tristeza. Y me miró. No fue una mirada de rabia. Yo hubiera querido que fuera de rabia, habría sido más fácil de cargar. Fue una mirada del que entiende. En aquella mirada vi que, en el fondo, él sabía. Sabía que había sido yo. Y más que eso, sabía en lo que yo me había convertido. Porque él me lo había advertido, años antes, en la tiendita, con la lengua suelta. Esto no tiene vuelta atrás, Marcos. ¿Me oíste? No tiene vuelta atrás. Él me lo había advertido, y ahora estaba del otro lado de la calle, mirando al monstruo que él, sin querer, había ayudado a crear. Y no dijo nada. Nada más agachó la cabeza y se fue, cargando aquel silencio que pesa hasta hoy. Don Saúl desapareció de la ciudad después de eso. Nunca volví a saber de él. No sé si está vivo, y yo nunca lloré por él. Esperé llorar. No llegó. Y fue al día siguiente del trabajo de don Saúl que entendí, de una vez por todas, en lo que me había convertido. No fue en un velorio. No fue mirándome al espejo con música triste. Fue en una taquería. Yo había salido a desayunar, una cosa boba, de todos los días. Y mientras esperaba mis tacos, me di cuenta de que tenía hambre. Hambre normal, del que se saltó la cena. Y me llegaron los tacos al pastor, humeantes, con su piña, su cilantro, su salsa, y le di la primera mordida.
Y fue en medio de aquella mordida, sintiendo el sabor bueno del taco, satisfecho, tranquilo, que me quedé helado. Porque yo acababa de destruir la vida del único hombre bueno que conocí. Y menos de 24 horas después estaba ahí, con hambre, comiendo tacos y disfrutándolos. Yo debería estar sintiendo algo, lo que fuera, y no sentía nada. La parte de mí que debía sentir se había muerto, y yo ni cuenta me había dado de cuándo se fue. Fue en una taquería que enterré el último pedazo del Marcos que mi mamá había criado. Hay una cosa más que necesito contar, porque fue la que más me removió de toda esta historia. Más que el camión, más que la ceguera, más todavía que don Saúl. Fue una cosa que don Genaro me dijo. Unos años después de que se quedó ciego, cuando ya estaba bien acabado, fui a visitarlo. No sé bien por qué. Tal vez para sentirme vencedor, tal vez por una curiosidad enferma. Estaba sentado en una silla, en el patio de su casa, con los ojos abiertos pero apagados, mirando hacia un lugar que ya no veía. Su esposa me dejó a solas con él. Y don Genaro, al oír mi voz, sonrió. Una sonrisa torcida, horrible. Y empezó a hablar despacio, con la voz cascada de viejo, buscando mi brazo con la mano. Y cuando lo encontró, me agarró la muñeca con una fuerza que no me esperaba de un hombre tan acabado. Hablaba en pedazos, como quien ya no termina las frases. Dijo mi nombre. Dijo algo de una fila. Dijo 30 años, o 30 y tantos. No le entendí bien el número. Habló de una señora, de un cerro, de una colonia. Y la palabra cuenta, repetía la palabra cuenta, y se reía entre dientes. Yo fui juntando los pedazos ahí, y después, en mi casa, acostado, armé el resto. Porque lo que me estaba diciendo, de aquel modo quebrado, era que él había hecho lo mismo. Hacía 30 años, o más, con el hombre que era dueño de aquella empresa antes que él. Del mismo modo, él también había subido así. Él también había ido un día con una señora en una colonia del cerro. Y ahora, me decía apretándome la muñeca entre risitas, ahora le había llegado su cuenta, igual que me iba a llegar la mía. Yo no le había ganado a nadie. Yo nada más le había agarrado su lugar en la fila. Y la fila, eso lo repitió varias veces hasta que entendí, la fila no tiene fin. Me quedé helado, porque en aquel momento entendí que yo no había empezado nada. Yo no era el protagonista de ninguna historia. Yo era un eslabón de una cadena vieja que venía de mucho antes de mí y que iba a seguir mucho después. Don Genaro me había hecho a mí lo que el hombre antes de él le había hecho a él. Y un día, ya lo sabía, iba a haber un ayudante humillado, ganando una miseria, que iba a tocar a mi puerta sin saberlo, y la voz me iba a mandar caer para que él subiera. Doña Otilia no me había presentado a un demonio. Me había metido en una fila. Y la fila, como él dijo, no tiene fin. Don Genaro se murió poco tiempo después de aquella plática. Yo fui al velorio, de traje bueno, en carro bueno, y no sentí nada. Ahora déjenme contarles cómo está mi vida hoy, en 2025, 10 años después de aquel viernes de los 500 pesos. Porque es aquí donde mi historia es distinta de todas las otras que ustedes han oído. Yo no estoy arruinado. No estoy loco en un manicomio, gritando que el diablo me viene a buscar. No perdí todo en un castigo divino en el último capítulo. Al contrario, soy dueño de 3 distribuidoras de refacciones hoy, repartidas por el norte del país. Vivo en la mejor casa de la mejor colonia de Monterrey. Tengo los carros que quiero, viajo a donde quiero, y en la ciudad me tratan con ese respeto que solo el dinero compra. Soy un hombre rico, y rico de verdad, no de apariencia. Mariana está a mi lado. Todavía me ama. Todavía cree que se casó con un hombre honrado que triunfó. Mi mamá, doña Lucía, está viva, con salud, viviendo en una casa buena que yo le di, tomando su medicina de marca, rezando todas las noches y agradeciéndole al Señor por mí en cada oración.
Por la cuenta del mundo, yo triunfé en la vida. Ahora, yo les prometí que iba a ser honesto, así que voy a hablar del precio. Porque hay un precio. No es el castigo que ustedes esperan, con fuego y azufre. Es más callado que eso, es más frío. Yo perdí el sabor de lo dulce, así, tal cual. Desde hace años, nada dulce me sabe a nada. El azúcar me sabe a ceniza, a polvo, a vacío. Puedo comprar el postre más caro del mundo, el chocolate más fino, el pan dulce de la mejor panadería, y en mi boca todo es ceniza. La sal la siento, lo amargo lo siento, lo ácido lo siento. Pero lo dulce se me murió en la lengua. Tengo todo el dinero del mundo y no puedo comprar un solo placer dulce. Mariana hace mi pastel de cumpleaños cada año, con todo su cariño. Y yo me lo como sonriendo, diciéndole que está delicioso, sintiendo ceniza. Ese es mi precio. Lo cargo solo. Pero quiero que me escuchen bien ahora, porque es la parte que importa. Ustedes están esperando que diga que me arrepiento, que daría todo, la casa, los carros, las 3 distribuidoras, por volver a ser el ayudante pobre y honrado que le mandaba medicina barata a su mamá. Ustedes quieren que llore y diga que no valió la pena. Yo no voy a decir eso, porque sería mentira. Lo he pensado mucho, en esas noches en que la voz se queda callada y me quedo a solas con mis pensamientos. Hice la cuenta. De un lado, pongo al ayudante de los 900 pesos, el lonche contado, las monedas en el fondo de la bolsa para el pasaje, la cara de lástima del chofer, los 500 pesos que don Genaro me negó para los estudios de mi mamá, el puesto que le dieron a Beto, la vida entera que me esperaba, pobre, sirviéndole a aquel hombre hasta morir. Del otro lado, pongo todo lo que soy hoy. Y cuando hago esa cuenta, no consigo, por más que lo intento, decir que no valió la pena. Valió. Por mi cuenta, valió. Yo pago el precio todos los días. La mano que no suda, el dulce que ya no saboreo, don Saúl que no olvido, la parte de mí que se murió en aquella taquería. Lo pago, pero lo pagaría de nuevo, sin pestañear. Si yo regresara a aquel viernes de 2015, con don Genaro sonriéndome en la cara, negándome los 500 pesos y yéndose a la fiesta cara, y doña Otilia ofreciéndome el café y la oportunidad de irme, me sentaría otra vez. Me tomaría el café otra vez. Y diría otra vez, con la cabeza limpia, acepto. Mi mamá todavía reza por mí, todas las noches. Cree que sus oraciones me salvaron, que fue el Señor el que me abrió el camino. Yo la dejo creerlo. La hace dormir en paz, y ella merece dormir en paz después de una vida tan dura. Y yo también duermo bien, ¿saben? Duermo muy bien. Hay nada más una cosa que hago cada mañana, antes que cualquier otra. Antes de levantarme, antes del café, agarro un dulce de la mesa de noche, uno de esos dulces de leche que de niño me encantaban, y me lo pongo en la lengua. Cierro los ojos y espero. Espero a ver si hoy, por fin, vuelvo a sentir lo dulce. A ver si hoy el azúcar me sabe a azúcar otra vez, y no a ceniza. Llevo años haciéndolo. Todas las mañanas, desde aquella taquería. Y todas las mañanas es ceniza. Pero lo sigo haciendo, por si un día regresa. Y aunque nunca regrese, yo lo volvería a aceptar todo, igualito, otra vez.